En el 536 de nuestra era, un enorme volcán hizo erupción en El Salvador. El Ilopango arrasó con todo a su paso y se cree que devastó una gran cantidad de ciudades mayas. El Ilopango es un volcán localizado muy cerca de la ciudad de El Salvador, la capital de ese país. Hoy en día lo único que queda de aquel volcán es un enorme lago que nos da una idea de lo que fuera la destrucción de su caldera en el 536. Cuando la gente visita lugares como Chichén Itzá, cuesta trabajo entender cómo los mayas se atrevieron a abandonar sus ciudades. Bueno, de acuerdo a algunos teóricos, no es que los mayas hayan abandonado sus urbes, sino que la erupción del Ilopango acabó con su civilización. En países como El Salvador no hay rastros de la cultura maya y eso se debe a la erupción del Ilopango que arrasó con todo a su paso. Se cree que la erupción del Ilopango generó una gran nube tóxica que enfrió al planeta durante 18 meses. Incluso se cree que la erupción del Ilopango acabó con la civilización que en ese momento existía en lo que hoy en día es Teotihuacán. El planeta se oscureció durante varios años, generando lo que se conoce como invierno volcánico. Sin energía solar suficiente, las cosechas se vinieron abajo y eso no solo impactó a culturas como los mayas y los teotihuacanos. Incluso en lugares tan alejados como lo es el caso de Europa, las consecuencias fueron catastróficas. En 2018, el erudito medieval Michael McCormick nombró al 536 como el peor año para estar vivo en la Tierra, debido a los fenómenos meteorológicos extremos provocados por la erupción de este volcán. Los europeos vieron caer lo que quedaba del Imperio Romano y para el 541 enfrentarían la llamada peste justiniana. Sin cosechas, la gente estaba bastante mal alimentada y eso generaba que cualquier virus tuviera el potencial de arrasar con una gran parte de la población. Es sorprendente que una erupción volcánica pueda desencadenar pandemias y el colapso de grandes civilizaciones. En aquel entonces la gente en Europa creía que estaba viviendo literalmente el fin del mundo. La tragedia fue de tal magnitud que gran parte del continente se sumió en lo que se conoce como la Edad Oscura o Edad Media. Las sociedades de aquella época eran 100% agrícolas y por lo tanto cualquier variación en el clima, por más mínima que fuera, tenía grandes consecuencias. Mucha gente que visita la península de Yucatán se cuestiona por qué, si los mayas fueron una civilización tan avanzada, por qué colapsaron ante una erupción volcánica. Bueno, les puedo asegurar que si hoy en día enfrentáramos una erupción volcánica como la del Ilopango de aquella época, gran parte de México y Estados Unidos se verían afectados. Y si la caldera del volcán Yellowstone hiciera erupción, la mitad de Estados Unidos desaparecería. En 1783 el volcán Laki entró en erupción en Islandia. Los cultivos fueron afectados y eso generó las condiciones para que en 1789 estallara la Revolución Francesa. Entonces, las erupciones volcánicas pueden traer consecuencias de todo tipo. Y por eso acá en México se monitorea día y noche al Popocatépetl. Resulta que alrededor del Popocatépetl viven más de 25 millones de personas en un radio de 100 kilómetros. Una erupción podría sin duda traer un sinfín de calamidades que van desde terremotos hasta suspensión indefinida de vuelos. La Ciudad de México está situada en un valle que está rodeado de volcanes y de montañas. Y los volcanes a lo largo de la historia han afectado a todas las civilizaciones que han habitado este valle. En el sur de la Ciudad de México se ubica la pirámide de Cuicuilco, que fue sepultada por una gran erupción volcánica. El volcán Citle, localizado en el Ajusco, hizo erupción y acabó con una civilización que en aquel entonces existía en lo que es hoy en día el Valle de México.
Lo único que quedó fue la pirámide de Cuicuilco. Y también, como se los acabo de mencionar, el Ilopango acabó con la cultura de los mayas y de los teotihuacanos. Realmente, como mexicanos, tenemos un gran historial de civilizaciones perdidas debido a erupciones volcánicas. Y obviamente que la Ciudad de México esté localizada entre volcanes, montañas y placas tectónicas hace que también ocurran un sinfín de sismos. Casualmente, en los últimos días, junto con la actividad del Popocatépetl, se han reportado algunos microsismos en la capital del país. Obviamente existe una clara relación entre sismos y volcanes. Las erupciones volcánicas provocan sismos y los sismos muchas veces anteceden a las propias erupciones volcánicas. Incluso en el pasado ha habido erupciones volcánicas que han provocado y generado tsunamis. En 2021, cuando hizo erupción el volcán de Cumbre Vieja en las Islas Canarias, se temía que un desprendimiento de dicho volcán provocara un tsunami que afectara a ciudades tan remotas como lo es Miami en la Florida. Incluso la serie de televisión de CSI Miami planteaba ese escenario en alguno de sus episodios. ¿Qué tan peligroso es vivir al lado de un volcán? El 8 de mayo de 1902, la ciudad de Saint-Pierre, en la isla de Martinica, fue arrasada por la erupción del volcán del Monte Pelé. Más de 28,000 personas murieron de forma instantánea por la nube de gas que emitió dicho volcán. Saint-Pierre en aquel entonces era conocido como el París del Caribe. En aquel entonces la gente no era realmente consciente de los peligros de un volcán y los habitantes de Saint-Pierre ignoraron todas las advertencias hechas por el Monte Pelé. En diciembre de 1901 se produjeron temblores leves en Saint-Pierre. Para marzo de 1902 el volcán emitía olores a huevo podrido, que viene a ser el sulfuro de hidrógeno. Para el 10 de abril un sacerdote de Saint-Pierre dijo, y cito, «No sé qué nos pasará. Ha estado apestando a azufre desde hace un tiempo. La vida es insoportable». Hacia mediados de mes el suelo retumbó como un trueno y unos humos blanquecinos escaparon cerca de la superficie. Para el 22 de abril un microsismo provoca un deslizamiento de tierra en el noroeste de Monte Pelé. Para el 23 de abril 3 sismos adicionales sacuden las laderas del volcán. Esos pequeños sismos realmente indicaban que el magma se estaba moviendo hacia la superficie. Y eso es lo que explica el por qué para vigilar el Popocatépetl se usan sismógrafos que están localizados en las laderas de dicho volcán. De esta forma los expertos pueden saber con una gran exactitud el estado actual del volcán. Entonces, gracias a este equipo de monitoreo, las autoridades saben en qué momento decretar la evacuación general de los que viven en los alrededores de dicho volcán. Por el momento se estableció un perímetro de seguridad de 12 kilómetros. Saint-Pierre estaba localizado apenas a 8 kilómetros de distancia del Monte Pelé. Por eso, cuando el volcán entró en erupción, la ciudad fue devastada en cuestión de segundos. En aquel entonces nadie tuvo la oportunidad de huir. La ciudad de Atlisco en Puebla está localizada a 24 kilómetros del Popocatépetl. La ciudad de Amecameca en el Estado de México está localizada a 19 kilómetros. Puebla a 43 y el Zócalo capitalino está localizado a 70 kilómetros del volcán. Por el momento lo que más preocupa del Popocatépetl son las cenizas y la suspensión de vuelos, más considerando que la Ciudad de México es un valle lleno de smog. Ahora imagínense cómo sería la calidad del aire de la capital mexicana si un volcán entrara en erupción. Se tendría que regresar prácticamente a la época de la pandemia donde toda la gente usara cubrebocas y donde se suspendieran muchas actividades. Por último, quiero decir que no todo lo relacionado con los volcanes es malo.
De hecho, las tierras localizadas en los alrededores de los volcanes son sumamente fértiles. Y eso es lo que explica por qué vive tanta gente cerca de algún volcán en México. Los volcanes son los dadores de la vida y por tanto merecen nuestro respeto. Aún así, siempre debemos de estar conscientes del potencial destructor que tienen las llamadas montañas humeantes. En conclusión, pues esperemos que esto del Popocatépetl no se complique mucho más. La verdad, como ya lo vimos, los eventos volcánicos tienen el potencial de sacudir a nuestro mundo. Y son de esas cosas que hasta el momento no se pueden predecir. Lo único que se puede hacer es vigilar de forma constante la actividad del Popocatépetl y estar atento a los avisos de las autoridades. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.